Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Karina García Hernández y vengo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Ingeniería en Sistemas Computacionales. El tema de hoy es la heurística de Nielsen, con el docente, el profesor Juan Roberto Hernández Garibay, de la asignatura Laboratorio de Usabilidad del Grupo B17. En su índice tenemos la introducción de esta pequeña exposición, que es porque son importantes cuando el método de evaluación heurística, los 10 principales heurísticos de Nielsen, las ventajas y limitaciones que tienen, y finalmente tenemos la conclusión. En la actualidad, la usabilidad juega un papel fundamental en el desarrollo de interfaces digitales, ya que determina la facilidad con la que los usuarios pueden interactuar con un sistema. Un diseño intuitivo y accesible no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también reduce errores y aumenta la eficiencia en el uso de productos digitales. Jakob Nielsen, experto en usabilidad y experiencia de usuario, desarrolló un conjunto de 10 principios heurísticos que sirven como guía para evaluar y mejorar la interacción entre los usuarios y los sistemas digitales. Estas heurísticas, conocidas como heurísticas Nielsen, son ampliamente utilizadas para el diseño de interfaces, desarrollo de software y evaluación de productos digitales, ya que permite identificar problemas de usabilidad sin necesidad de realizar pruebas extensas con usuarios. ¿Qué es? La heurística de Nielsen es un conjunto de 10 principios de usabilidad desarrolladas por Jakob Nielsen en 1994. Estas heurísticas sirven como guía para evaluar la facilidad de uso de una interfaz de usuario en software, aplicación web, móviles y otros dispositivos digitales. ¿Por qué son importantes? Uno de los puntos a aclarar es que permite detectar problemas de usabilidad de manera rápida y económica. En el punto número 2 tenemos que ayuda a diseñadores y desarrolladores a crear interfaces más intuitivas y accesibles. Otro punto es de mejorar la experiencia del usuario al facilitar la interacción con el sistema. Y por último tenemos que se pueden aplicar a cualquier tipo de sistema digital. ¿Cuándo se aplica? La evaluación heurística se puede hacer en diferentes momentos del proceso de diseño centrado en el usuario. Se puede llevar a cabo durante el proceso de diseño. Una vez que se ha elaborado las primeras propuestas y se han construido los primeros prototipos del sistema, puesto que todo permita corregir aspectos de usabilidad ante el desarrollo complementario. También se puede hacer en la etapa de lanzamiento, una vez desarrollado, para diagnosticar elementos de usabilidad que no eran visibles en etapas previas. Método de evaluación heurística. En el proceso típico de una evaluación heurística incluye 5 pasos. El primer paso es la selección de evaluadores. Se recomienda contar con entre 3 y 5 expertos en usabilidad para realizar la evaluación, ya que múltiples evaluadores pueden identificar una mayor cantidad de problemas que un solo individuo. El siguiente punto es la definición de las heurísticas. Aquí se establece el conjunto de principios
o heurísticas que se utilizan como referencia durante la evaluación. Las heurísticas de Jack Nielsen son las más comúnmente empleadas en este contexto. En el tercer paso, la evaluación individual. Cada experto analiza la interfaz de manera independiente, identificando problemas de usabilidad y registrando sus observaciones. En el cuarto punto tenemos la reunión y consolidación. Los evaluadores se reúnen para discutir sus hallazgos, consolidar los problemas identificados y asignarles una prioridad basada en su severidad y frecuencia. Y como último paso tenemos el informe de resultados. Aquí se elabora un informe detallado que incluye los problemas detectados, su gravedad y recomendaciones específicas para su solución. Los 10 principales heurísticos de Nielsen. El primer principio es de la visibilidad del estado del sistema. En este, el sistema deberá proporcionar información sobre su estado al usuario para que éste pueda tener el control sobre lo que está pasando en la pantalla y, por ejemplo, no interpretar como un error aquellos momentos de pausa donde el sistema está procesando la información. Por ejemplo, cuando descargamos una aplicación en la App Store o en el Play Store, la interfaz de la tienda nos indica de manera clara a través de una barra de progresos que la app se está descargando y cuando queda para tenerla disponible. Número 2. Correspondencia entre sistema y mundo real. El sistema tiene que hablar del lenguaje del usuario con conceptos familiares, o él o ella, y siendo las convenciones del mundo real. La información deberá presentarse de forma lógica al usuario. Por ejemplo, la app de la brújula de iOS está diseñada para parecerse a una brújula de verdad. De esta manera, el usuario puede aplicar lo que ya sabe por su experiencia en el mundo real sobre cómo funciona el objeto y no tiene que aprender algo nuevo antes de usarla. 3. Control y libertad para el usuario. Los usuarios pueden cometer errores y por eso ninguna acción que el usuario pueda llevar a cabo en una interfaz deberá ser irreversible, sobre todo aquellos que puedan tener consecuencias negativas para el usuario mismo. Por esta razón, no solo es buena práctica pedir confirmación antes de realizar acciones que pueden tener un cierto impacto, sino también permitir al usuario deshacérselas o cancelárselas. Por ejemplo, poder recuperar un email borrado por equivocación es un ejemplo de acción que permite al usuario tener el control sobre lo que está pasando. Número 4. Consistencia y estándares. El sistema tiene que seguir unas normas coherentes y las convenciones de la plataforma para que el usuario pueda prever cómo interactuar sin necesidad de preguntarse cómo hacerlo o aprender nuevas acciones. Los usuarios son también usuarios de muchos otros productos digitales. Nuestro producto deberá recoger todos aquellos estándares establecidos al que nuestros usuarios ya están acostumbrados. Por ejemplo, el icono de la lupa y el menú. Por ejemplo, son casi universalmente reconocidos y no tendrán sentido usar otros que los usuarios no entenderán. Dentro de una misma interfaz también es importante
ser consistentes y tratar de la misma manera los elementos idénticos para favorecer su comprensión. Por ejemplo, utilizar el mismo formato para las acciones principales de la interfaz o llamar el mismo elemento de la misma manera siempre y no de forma distinta, según la página. 5. Prevención de errores. El sistema no tiene que favorecer el error por parte del usuario. Al contrario, tiene que intentar prevenirlos de todas las maneras posibles. Por ejemplo, la pantalla de selección de distintos de Reinhardt no permite a los usuarios seleccionar un país al que no se pueda volar desde el origen seleccionado. 6. Minimizar la carga de memoria de los usuarios. Reconocer mejor que recordar. El sistema deberá ayudar a los usuarios a reconocer los elementos de la interfaz sin la necesidad de analizar cada vez al detalle, gastando más energías y tiempo. Por ejemplo, el listado de álbumes del Spotify enseña también a una miniatura de la portada para que sea más fácil reconocer los discos y no tenga que leer los títulos cada vez que quieran escuchar algo. 7. Flexibilidad y eficiencia de usuario. Esta buena práctica indica que el sistema debería proporcionar al usuario distintas maneras de llegar al contenido, aceleradores y acciones personalizadas. Además, el sistema deberá amoldarse a la manera de trabajar de ambos usuarios expertos y novatos, sin penalizar a ninguno de los dos. Por ejemplo, muchos filtros de Amazon son un buen ejemplo de esta heurística. Los usuarios pueden encontrar el producto que desean de muchas maneras distintas según sus necesidades, sus prioridades y sus maneras de navegar. Diseño estético y minimalista. No se deberá incluir en la interfaz información poco relevante o utilizada, sino solo los elementos necesarios para la acción que se va a llevar a cabo. Esto permite tener interfaces más sencillas de usar y que permitan al usuario enfocarse en lo importante. Por ejemplo, en la versión de Google Maps de la imagen de arriba, podemos ver cómo las distintas opciones de la app están ocultas en los menús o en las áreas menos visibles de la interfaz. La gran mayoría de estos espacios están ocupados por el mapa, que es el elemento que realmente importa. Versiones sucesivas han ido añadiendo más elementos, haciendo la interfaz un poco más compleja, probablemente debido al hecho de que el uso que hacen los usuarios en Maps han ido evolucionando con el tiempo. Ayudar a los usuarios a reconocer, entender y corregir. Aunque hagamos de todo para aplicar el cuarto heurístico e impedir que los usuarios cometan errores, esto siempre puede ocurrir. Si esto pasa, es importante que el sistema ayude al usuario a entender lo que ha pasado y a solucionar el problema con el mismo esfuerzo posible. Por ejemplo, tenemos los mensajes de error, que en ellos tienen que indicar claramente los errores, sus causas y cómo subsanarlos.
mensajes específicos como insertar una contraseña de por lo menos 8 caracteres. Son siempre preferibles que los mensajes genéricos como contraseña no válida. Número 10 y último. Ayuda y documentación. La interfaz deberá siempre proporcionar ayuda y documentación para el usuario. Tiene que ser fácil de encontrar, estar centrada en las tareas y en los pasos a realizar y no ser demasiado extenso. Por ejemplo, la app de Airpin pone a disposición de los usuarios distintas opciones de ayuda y contacto. Ventajas y limitaciones. Entre sus beneficios se encuentra ayudar a identificar y solucionar problemas de usabilidad. En el siguiente punto tenemos que es un método relativamente rápido para recopilar comentarios sobre sitios web. En el último punto tenemos que es relativamente económico, ya que no requiere mucho tiempo y se puede utilizar recursos internos. Para sus limitaciones tenemos que si los evaluadores no son imparciales, el sesgo puede colarse en el proceso. Además, si ya has trabajado en las páginas web, puede ser difícil de mantener una mentalidad fresca para llevar a cabo las heurísticas. No cubre todos los problemas de forma aislada. También se requiere investigación y análisis de usabilidad para descubrir información adicional. Requiere 5 evaluadores para descubrir el 75% de los problemas de la usabilidad. Y por último, tenemos que si la heurística es solo de algunos diseños de sitios web, las interacciones en el sitio pueden convertirse en un descuido y es posible que no se tomen en cuenta en la evaluación. Como conclusión, las heurísticas de Nielsen son una herramienta esencial para diseñadores de la experiencia de usuario y desarrolladores de software, ya que permiten mejorar la usabilidad de un sistema de manera rápida y efectiva. Su aplicación ayuda a evitar errores, optimizar la interfaz y ofrecer una experiencia de usuario más fluida, aunque no sustituye las pruebas con usuarios, proporcionando una base sólida para evaluar y mejorar cualquier tipo de interfaz. Bueno, esto sería todo por las heurísticas de Nielsen. Muchísimas gracias por escuchar y gracias. Dale like y suscríbete.